En Ancla encontrarás paz, amor y libertad. Síguenos en nuestras redes sociales como Ancla Iglesia Cristiana, porque damos a conocer la palabra de Dios con amor y sin discriminación. A continuación, un mensaje de Dios para ti. Vamos a ir al texto Hechos 14, versículos del 19 al 23. Hechos 14, versículos del 19 al 23. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 14, del 19 al 23. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dejémoslo hasta el verso 22. Esta enseñanza el día de hoy, lo que el Señor me dijo para transmitir el día de hoy, se va a centrar mucho en ese verso 22. Verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a aprender tres cosas que usted y yo, tres características que deberíamos de tener, y si no, para que las busquemos, para que seamos unos suertudos como Pablo. Y al final les voy a decir por qué es un suertudo loco. Tres cosas a tener en cuenta para ser unos suertudos. La primera, ser de ánimo fuerte. Ser de ánimo fuerte. Nos vamos a mover en el verso 22. Parte A del verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos. Cuando leo en otras versiones, Palabra de Dios para Todos, Nueva Versión Internacional, lo dice de esta manera. Fortaleciendo el ánimo de los discípulos. Fortaleciendo el ánimo de los discípulos. Y si usted se da cuenta, en los versículos que acabamos de leer, encontramos un señor que lo acaban de apedrear y al otro día sale nuevamente a predicar, a hacer muchos discípulos y les dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles que tienen que pasar por muchas pruebas. Una persona firme, me parece una persona valiente, una persona loca. O sea, si yo acabo de sufrir por algo, ¿por qué vuelvo a buscar nuevamente ese algo que me está haciendo sufrir? ¿Qué hizo que apedrearan a Pablo? Predicar la palabra de Dios. Pero para que entendamos todo esto que acabamos de leer, nos vamos a volver unos capítulos. Se los voy a contar para que sea más sencillo. Pablo se convierte, digamos que al cristianismo, a ser apóstol. Lo invade una luz, lo deja ciego, después llega Ananías, lo cura de su ceguera, y Pablo simplemente acepta que Jesús definitivamente es el Hijo de Dios y que resucitó para darnos salvación y vida eterna. Pablo era una persona defensora de la fe. ¿Qué pasaba? Que Pablo no creía en la persona de Jesús, en lo que había hecho Jesús. Pablo no reconocía que Jesús era ese Mesías prometido que ya había llegado a la tierra. Pablo no lo creía. Entonces, como Pablo no lo creía, ya vemos esa parte de la conversión de Pablo. Antes Pablo le decían Saulo, que se llamaba Saulo. ¿Cómo les parece que en el capítulo 13, le voy a leer los primeros 3 versículos, dice lo siguiente? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había sido criado con Herodes el tetrarca y Saulo, ese Saulo es Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, nuevamente, les impusieron las manos y los despidieron. Pablo estaba recién convertidito, estaba en la iglesia de Antioquía y estaba con otros discípulos. ¿Sabe qué, Pablo? Orando y ayunando, usted se va con Bernabé a su primer viaje misionero. Arranca Pablo su primera experiencia para ir a compartir la palabra de Dios. Digo misionero, porque si usted se devuelve en el capítulo 12, pues ya les había un discurso a la iglesia de Antioquía.
Pablo pasa por Chipre, pasa por Antioquía de Pisidia, otra Antioquía, y en el capítulo 14 llega a Iconio. Siempre que Pablo llegaba a estas ciudades grandes, llegaba siempre a las sinagogas. ¿Cuáles eran las sinagogas? Los lugares de reunión de los judíos. Y llegaba a predicar a todo el mundo. ¿Pero qué llegaba a predicar Pablo? Que Jesús era ese Mesías prometido, que ya había bajado del cielo y que ya había resucitado. Entonces Pablo, claro, inmediatamente empezaba a entrar en diferencias con esos maestros de la ley que ya estaban en las sinagogas. ¿Cómo les parece que estando en Iconio, las personas empezaron a dividir? Eso está en el capítulo 14 para que lo puedan leer. Unas personas estaban con Pablo y otras personas estaban con los judíos de la sinagoga. Fue tanto el desorden que se confabularon los dos bandos para ir a apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero se dieron cuenta y se volaron. ¿Se volaron para dónde? Para Listra. Estando en Listra, curó un cojo de nacimiento. Listra era una ciudad que tenía dos dioses a los cuales adoraban, Júpiter y Mercurio. Cuando Pablo vio a este cojo de nacimiento, lo sanó. El cojo se paró. ¿Cómo les parece que la gente entró en un alboroto impresionante? Pero impresionante. Eso lo encontramos en el capítulo 14 a partir del verso 6. En un alboroto impresionante les dijeron, ¿qué? Porque conocían al cojo. Y los empezaron a llamar como los dioses de ellos. Entonces a Bernabé le decían Júpiter. Y a Pablo, que era el que llevaba la palabra, le decían Mercurio. Y se armó un alboroto en la ciudad impresionante. Dice la palabra de Dios que Pablo y Bernabé se rasgaron las vestiduras. Porque, o sea, no cayó el mensaje como era. Ellos habían hecho un milagro porque querían predicar la palabra del Señor y los confundieron con los dioses de las iglesias que habían de ellos. Es más, dice la palabra de Dios que el sacerdote de la iglesia de Júpiter, que quedaba en las afueras de Listra, fue y llevó incluso cosas para hacerle un sacrificio a Júpiter. Y supuestamente Júpiter era Bernabé y Mercurio era Pablo. Dice la palabra de Dios que después de esto llegaron los judíos de Antioquía, o sea, los judíos tradicionales. Y armaron un alboroto en la ciudad y lo cogieron y lo apedrearon. Ahí ya estamos en la palabra que les acabo de leer a partir del versículo 19, capítulo 14. Yo quiero decirles algo. Después de esa historia que les acabo de contar de Pablo, desde que se convirtió, ¿cierto? Desde que lo cascaron, lo apedrearon. ¿Usted cómo se siente cada vez que pasa por una prueba, por una situación difícil? ¿Usted qué ve? ¿Usted qué siente en su corazón? ¿Que Dios qué? Que Dios no está con uno. Yo les decía en la última enseñanza que me tocó el mes pasado que uno se siente solo o uno mismo se aísla cuando está en ciertas dificultades. Yo coloqué varias. Yo siendo Pablo, ¿qué hubiera hecho? Yo gozo tirado. Pues ya me tocó volarme una vez y ya esta vez sí me apedrearon. Entonces, ¿qué me va a pasar después? O sea, ¿qué tiene que esperar para que definitivamente cambie mi vida o yo viva como una mejor situación? ¿Saben por qué salió el tema de este mes? En conversaciones que Andrés y yo tenemos a veces de amigos, en llamadas y así, yo le decía, ¿por qué pasamos temporadas tan largas siendo probados? O sea, pasamos una prueba de salud bien larga con algo y enseguida ya sigue una prueba de empleo, nos quedamos sin plata. Y si no es eso, entonces ya empezamos a pelear con el esposo, con la esposa. Y si no es eso, entonces ya después de que nos reconciliamos con el esposo, con la esposa, ya entramos en conflicto con la familia. O sea, eso es como una cosa encima de la otra. ¿Qué pasa? Que el cristiano muchas veces se la pasa en unas pruebas como tan largas, como tan eternas, o sea, como que no salimos de una y nos metemos en otra. Y muchas veces podemos reconocer cuando son pruebas buscadas y cuando son pruebas que sabemos que están ahí para formarnos, pero ¿por qué tienen que ser tan largas? Entonces, André me colocaba el ejemplo de Pablo. Yo, pues vean a Pablo. Y les digo una cosa, estudiando para el mensaje de hoy y estudiando varias cartas, leyéndolas casi completas, yo veía la vida de Pablo, pues sí, Pablo convertía a mucha gente, daba unos discursos, o sea, súper intelectuales y la gente le entendía. Donde fuera que en Grecia, en todas partes le entendían, porque era una persona muy culta. Pero yo decía, este man, ¿qué más de bueno le pasaba? Encarcelado, perseguido. O sea, ¿por qué sufría tanto? ¿Por qué sufría tanto Pablo? ¿Qué necesidad tenía Pablo de colocarse en estas si era una persona de un buen vivir? Era una persona que venía de una buena familia. Su padre fabricaba históricamente carpas para el ejército romano. Era una persona culta, sabía varios idiomas, había sido bien formado. Mejor dicho, trabajaba con los
duros de la sinagoga y con la gente del Imperio Romano. O sea, tenía credibilidad. En toda parte tenía las cartas abiertas donde llegara. ¿Qué necesidad tenía Pablo de meterse en este rollo? No la veía. Pero ¿sabe qué veía yo? Una persona completamente apasionada. Veía una persona loca. Completamente enamorado del Señor. Les decía que lo primero es ser de ánimo fuerte. Entonces Pablo les dice, confirmando los ánimos de los discípulos, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Esto lo dijo al otro día después de haber sido apedreado. Al otro día después de haber sido apedreado. ¿Saben yo cómo reacciono cuando estoy pasando por una prueba? Coloqué 4 cosas que les iba a preguntar. Cuando las redacté, me di cuenta que es como yo reacciono casi siempre durante las pruebas. Reclamas por todo lo que sucede. Yo constantemente le reclamo a Dios y cuestiono a Dios, ¿pero por qué? Tu palabra también tiene unas promesas. Tu palabra dice que si a la persona que honra a su padre y a su madre no le va a faltar nada, le va a ir bien y largos días tendrá sobre la tierra, porque estamos pasando por esta prueba. Lo cuestiono con las mismas cosas que leo, lo cuestiono. O se vuelve iracundo. La semana pasada llegué a mi casa y mi mamá me pidió el favor de ir a mercar. No tenía la mejor actitud. Y mi esposa me hacía señas. Mi mamá muy incómoda, no me dijo nada, pero yo no me había dado cuenta de cómo estaba reaccionando. Y Jessica me escribió, estás como ofuscado, ¿qué tenés? Yo le digo la verdad, no sé ni qué tengo. No sé ni qué tengo. Me levanté como con rabia, como mal genio, no sé ni qué tengo. Te aíslas. No muchas veces se aísla de las personas. O por el contrario, estás de buen ánimo o eres de ánimo constante. También Jessica me ha dicho, ¿usted cómo hace cuando estás en la clínica o cuando está pasando algo en el trabajo o en tu familia, que yo a usted no lo veo ni indispuesto ni llorando? Yo de la verdad no sé, pues hay días que uno tiene como contentamiento a pesar de las situaciones por las que esté pasando, pero tenemos muchas maneras de reaccionar. Usted y yo, que decimos ser hijos de Dios, que decimos de ser cristianos, que vamos a la iglesia, que la gente sabe que de pronto somos seguidores de Cristo, que somos salvos, ¿cómo deberíamos de reaccionar siempre ante la prueba? Ustedes saben por qué Pablo era de un ánimo fuerte. En el capítulo 13 se los decía, orando y ayunando, orando y ayunando. Eran personas que tenían una relación constante con Dios, constante con Dios. Y saben que no solamente era Pablo. ¿Qué decía en el capítulo 13 cuando le estábamos leyendo? Que las personas que estaban en la iglesia de Antioquía, no solamente era Bernabé, los otros sacerdotes y los otros discípulos oraban y ayunaban juntos para pedirle discernimiento al Espíritu Santo. Usted está pasando por prueba de pronto y no tiene ese carácter fuerte, si se siente derrumbado, se siente triste. Pues lo primero es que ore, en lo posible ayune. Si no puede hacer ayuno de alimento, lo que a usted más le guste, redes sociales. Donde yo hago un ayuno de redes sociales me enloquezco. Así sería, mejor dicho, me hacen una estatua aquí afuera. Listo. Pero sí deberíamos de ayunar esa clase de cosas. Malas palabras, dejar de rajar del prójimo, dejar de hablar del prójimo, por ejemplo. Iglesia, pidamos la ayuda de otras personas. ¿En quién confía usted aquí en la iglesia? ¿En quién confía usted en una persona que le pueda ayudar y orar por usted? Por la prueba por la que esté pasando. Les digo una cosa, yo he tenido amigos en este caminar cristiano que me conocen más que mis papás, que conocen más de la intimidad de mi hogar que muchas personas que uno dice que debería conocerla. Y saben una cosa, siempre he encontrado apoyo en cualquier situación. Y se preguntarán, pues, ¿por qué situación irá a pasar Juan Pablo de pronto? Son muchas. Si les contara, seguramente aquí echaríamos chisme esta mañana. Se sorprenderían realmente, iglesia, de las pruebas por las que la familia de nosotros ha pasado. Económicas, de matrimonio, de salud, han sido unas cosas muy complejas. Y siempre hemos tenido personas que nos apoyen. Es importante en su caminar cristiano que tenga ese apoyo en la fe. Vea, ayúdame a orar, ¿sabes qué? Estoy derrotado. ¿Sabes qué? No la quiero ver más. ¿Sabes qué? No lo quiero escuchar más. ¿Sabes qué? Hoy me quiero un monte para volarme, no sé qué hago. ¿Será que dejo a todo el mundo abandonado y me voy para otro país? ¿Qué hago? Es bueno tener a alguien a quien contarle las cosas. Iglesia, ¿cuál es la primera cosa para ser un suertudo? Ser de ánimo, ¿qué? De un ánimo fuerte, de un ánimo fuerte. Pase lo que esté pasando, acuérdese de Pablo. Le aseguro que usted no la han apedreado, no la han amenazado todavía.
De pronto le tocará aguantarse al esposo o a la esposa en la casa, pero ni lo apedrea todavía, ni le pega, ni nada de esas cosas. Segundo, en el mismo versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe. Exhortándoles a que permanecieran en la fe. Dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo, carta que Pablo le escribió a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he guardado la fe, he guardado la fe. ¿Usted qué tan perseverante, iglesia, es en sus cosas personales? ¿Usted qué tan perseverante es en la prueba que está pasando? ¿Qué tan perseverante es usted con su matrimonio? Estamos en estos momentos, los matrimonios en Colombia están disparados. Disparados. Las peleas conyugales, disparadas. Los acuerdos de divorcio, disparados. O sea, los abogados comiendo de cuenta de eso. Recuerde que cuando usted se separa, también divide las deudas, no solamente lo que tengan, listo. Ahí les dejo ese datico. No solamente divide la casa, sino también las deudas que tengan, listo. Piénselo 2 veces por negocio. No mentiras, iglesia, pero estamos en un mundo y en un país en el que el matrimonio es expreso. ¿Qué tan perseverante es usted en las pruebas? ¿Qué tan perseverante es usted en su trabajo? En estos días me sorprendía, veamos un caso de una niña en el trabajo. Estábamos en el trabajo y estábamos haciendo un análisis de personas que se iban a vincular, que iban a pasar de un contrato temporal a pasar a ser vinculados directamente por la empresa. Personas que se cayeron en el proceso. O sea, ya en el proceso que hace la empresa directamente exhaustivo de seguridad, se caen por bobadas. O sea, porque uno dice, ¿por qué mienten con ciertas bobadas? Personas buscando la oportunidad de ser vinculados, que se esfuerzan mucho en su trabajo y hacen las cosas bien. Y veía otras personas, me parecía increíble, una niña entró y duró 2 semanas. Ya vienen por qué renunció. Que porque es que había que subir muchas lomas y le daba mucho miedo. Por Dios, Medellín, el 80% de la ciudad es una loma. O sea, es que aquí no pavimentan, aquí revocan las calles. Es una realidad. Entonces, que le tenía miedo a las vías. Y que supuestamente llevaba 15 años trabajando en la calle vendiendo tienda a tienda. Entonces uno dice, pero ¿por qué no perseveramos en las cosas? Después nos dimos cuenta que era porque no se adaptó al grupo en el que estaba. Oiga, y solamente trabajó como 2 semanas. ¿Cómo digo yo que algo no me gusta si apenas llevo 2 semanas haciéndolo? En la entrevista sabíamos la clase de necesidad que tenían las personas. Uno sabe quién necesita el trabajo. O sea, y se le da la oportunidad muchas veces a las personas porque uno sabe que necesitan el trabajo. Y me daba cuenta, pero ¿por qué la gente no está perseverando? En esos días me pasó también un caso con una chica de mi equipo de trabajo. Le dije, pongámosle Pepa. Pepa, hazme un favor, tengo un caso de distribución delicado. Te recomiendo que en cada cliente en el que estés, verifique lo que estés facturando, porque estás cometiendo errores frecuentes. Me llamó una de las niñas de trabajo después a la semana siguiente, decirme que la niña iba a renunciar, que porque yo la había regañado, con esas palabras textuales que las acaba de decir. Yo decía, pero ¿cómo así que va a renunciar? Yo no le he hecho, pues, ¿sabe qué le dije? Palabras sexuales. Yo que renuncie. Que renuncie. Iglesias, ¿cuántas bendiciones nos perdemos por no perseverar? ¿Cuántas bendiciones nos perdemos por no perseverar? Somos inconstantes en muchos aspectos de nuestras vidas y culpamos a Dios de las consecuencias. ¿Qué tal si usted hubiera tenido que perseverar un poquito más, un mesecito más con su negocio para recibir la bendición? Pero no perseveró un mesecito más, sino que ese mesecito antes renunció. ¿Qué tal si usted hubiera tenido que perseverar con su matrimonio 2 meses más? Un ejemplo. Aguantarse en su trabajo 2 mesecitos más. ¿Qué tiene que hacer usted? Lo que Dios lo mandó a llamar. En su matrimonio, esposo, ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. En su trabajo, la Biblia es clara. Todo lo que hagáis, hacedlo como para Dios y no para los hombres. O sea, todo hágalo como correctamente y hágalo bien. Veo un Pablo que dice perseverando en la fe. ¿Sabe qué es lo más bonito de este Pablo que dice perseverando en la fe? Que es una persona que tiene el carácter y el testimonio para decir que él sí persevera en la fe. ¿Cuántas veces nosotros animamos a otras personas de pronto a decirle, ve, vos tenés que animar a esto, vos tenés que tratar bien a la esposa, y usted sin ganas de llegar a la casa, usted tiene que tratar bien al esposo sin ganas de llegar a la casa?
No, usted en el trabajo tiene que hacerlo lo mejor. Y usted es el que más tarde llega, el que primero se va, el que no manda los informes a tiempo. Iglesia, perseverando, perseverando. Lo primero, de un carácter fuerte. Segundo, persevere. Persevere, que usted es un suertudo. Usted es salvo, usted es un suertudo. Tercero, tener gozo, iglesia. ¿Saben qué es el gozo? Aparecen muchas palabras de diccionario, pero muchísimas aparecen en Google. Y adivina que hay una que me gustó mucho. Y dice así: inmensa alegría a pesar de todo. ¿Qué es el gozo? Inmensa alegría a pesar de todo. Inmensa alegría a pesar de todo. Pártese el verso 22 y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo entramos en el reino de Dios? ¿A través de qué? De muchas tribulaciones. Buenas noticias o pésimas noticias, como usted lo quiera recibir. No hay escapatoria. Acepto a Cristo. Es como si usted le hubiera abierto las puertas a las tribulaciones. ¿Usted no le ha pasado eso que usted dice, pero si yo estoy orando, hombre, si yo estoy diezmando, si yo voy a la iglesia, pero a mí qué me pasa pues? O sea, nada me sale bien. Bienvenido, son las tribulaciones, son las pruebas. La palabra dice de Dios que somos pasados por fuego, que somos pasados por fuego. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La prueba produce esperanza. Usted quiere terminar de atravesar la prueba, tener un ánimo fuerte, ser una persona perseverante. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que pasar la prueba. Seguramente, ¿qué va a tener usted ahí? Va a tener esperanza. Oigan este texto que me pareció muy bonito de Pablo. Pablo le escribe 2 cartas a los Corintios. En la segunda, dice, capítulo 7, a partir del versículo 24, muy lindo dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces lo azotaron, 39 azotes le pegaron a Pablo. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces padecí naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. O sea, Pablo sufría físicamente y mentalmente. ¿Cuál era la preocupación espiritual que tenía Pablo? Las iglesias, la propagación del evangelio. Y por hacer eso, aquí nos está contando todo lo que le está diciendo. Pablo, si usted lee ese capítulo de 2 de Corintios, ¿qué está diciendo? Está defendiendo todo el ministerio que él había hecho. Le aseguro que si le pregunto a usted cuánto naufragio ha tenido, Guatapé no vale. O sea, les aseguro que no ha pasado ni por naufragio, le aseguro que no lo han apedreado, le aseguro que no lo han azotado con vara. O sea, no ha tenido que pasar por ninguna de estas situaciones. Y cada vez que leo a Pablo, leo cosas. Yo en Pablo veo siempre 3 características. Veo pasión, veo gozo y veo fe. O sea, una pasión. No le importa ninguna consecuencia que pase con tal de ir a llevar la palabra de Dios. Con tal de que la gente se convierta. Una pasión por todo el mundo, no solamente por los judíos. Porque los gentiles donde él llegaba conocieran de la palabra de Dios. Que los gentiles donde él llegaba supieran que Jesús era el Mesías y que había resucitado. Eso era lo que Pablo quería mostrar a todo el mundo. Una fe. Pablo ya sabía que era lo que le esperaba. Él ya sabía que era lo que le esperaba. Para terminar, quiero esto, iglesia, que leamos Hebreos. Ya se lo saben de memoria, ni lo busquen. Hebreos 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Iglesia, ¿cómo está su relación en estos momentos? ¿Es usted un suertudo? Usted ya es un bendecido. Recuerde que por gracia ya fue salvo. Usted por gracia, usted y yo,
ya somos salvos, ya lo tenemos todo. Mejor dicho, Jesús, lo importante ya lo hizo, no se preocupe. Y le aseguro que con eso importante que ya hizo, todas las cosas nos vienen para bien. Y le quiero decir algo con este tema de la fe. ¿A usted le está faltando la salud el día de hoy? Acuérdese de Hebreos. Después de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Usted con qué convicción espera su salud? ¿Usted con qué convicción espera ser sanado de pronto de su condición? ¿La economía le está faltando? ¿Usted con qué certeza está esperando que le mejore la economía? Puede que usted tenga la nevera vacía en estos momentos. Si quiere hacer que sea alguien de la iglesia que seguramente va a tener un apoyo, y no solamente en oración. Pero le aseguro, iglesia, que a usted le está faltando la economía, acérquese a Dios, con fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted no ve el trabajo, no se preocupe. Dios ya lo tiene listo. Y si Dios no le tiene el trabajo, la provisión ya la tiene lista. Tenga la plena certeza de eso. Eso es fe. Pablo no le importaba que se iba a encontrar a dónde iba a ir. Andrés nos lo mostraba 8 días. Naufragó. ¿Y qué le dijo? No se preocupen. Eso nos vamos a salvar. No es que yo tengo que ir allá. Yo tengo que ir. Entonces, vivos sí vamos a estar. Y el Espíritu ya le ha dicho a Pablo que tranquilo, que se los había dado a las personas que habían naufragado con él. Mira qué convicción la que tenía Pablo. Si él ya me dijo, yo tengo que ir allá. Hombre, sea en chalupa, en canoa, en neumático, en jet ski, pero yo tengo que llegar allá. Él me mandó para allá, yo tengo que ir allá. Iglesia, su matrimonio está mal. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tranquilo. Haga lo que usted tiene que hacer. Ame a su esposa. Mujer, sujete a su marido. Hágalo, iglesia. Le aseguro que Dios está viendo mucho más allá. Perseveremos. Seamos de un ánimo fuerte. Perseveremos y tengamos gozo. Muy importante, iglesia. Lo quiero invitar a que se coloque sobre sus pies para que oremos. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Te pido, Señor Jesús, que bendigas a cada uno de los miembros de Ancla, las personas que participan activamente de la iglesia, las personas que no pudieron venir hoy, las personas que van a ver este mensaje por streaming, en redes sociales. Te pido que nos abraces, que nos bendigas, que seas tú, Señor, mostrándonos el camino que debemos de seguir, Señor, que siempre caminemos en tu voluntad. Te pido, Dios, que nos ayudes a ser personas de ánimo fuerte sin importar las circunstancias, que nos ayudes a recordar todo lo bueno que has hecho por nosotros y que tú nunca nos has faltado, Señor. Te pido que nos ayudes a perseverar en la fe, a ser constantes, Señor, a dar esa milla extra sin importar las circunstancias. Te pido, por favor, Señor Jesús, que bendigas a cada una de las personas que estamos aquí. Te pido que nos llenes del gozo del Espíritu Santo. Danos, por favor, Señor, esa inmensa alegría a pesar de las circunstancias que estemos pasando. Te entregamos cada matrimonio, Señor Jesús, de esta iglesia. Te entregamos, Señor, cada situación económica que esté adversa. Te entregamos cada situación de salud. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, porque nos enseña cada día, nos anima cada día, Señor Jesús. Te pido que bendigas a los jóvenes, que bendigas el campamento de los jóvenes. En tu nombre vamos a realizar y que seas tú disponiendo los corazones, los invitados, las personas que vayan a ir y el mensaje que vamos a llevar, Señor. Bendice la iglesia, bendice las personas que están por fuera. En el glorioso nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Iglesia,